encontrado distintas simplificaciones. Habíamos encontrado primero la ley de ecuación de Navier-Stokes, que era para fluidos newtonianos. Recuerdan que había algunas restricciones, vimos reflejos de Stokes, la ecuación de Euler, vimos la ecuación de Bernoulli, y habíamos dicho que hoy continuábamos un poco con lo que habíamos terminado la clase pasada, que habíamos mostrado una solución para la ecuación de Navier-Stokes para un caso particular. Si se acuerdan, habíamos visto el caso de el perfil de velocidades en un tubo. Las ecuaciones de Navier-Stokes describen el movimiento del fluido, pero no se pueden resolver en cualquier caso, y hay soluciones analíticas para casos sencillos. Y vamos a continuar hoy viendo otro de estos ejemplos, de estos casos en los cuales se puede encontrar una solución. Vamos a ver en particular el caso de una esfera, donde uno tiene un flujo alrededor de la esfera. El flujo se aproxima con una velocidad, que es esta velocidad que tenemos acá, v sub infinito, y tenemos una esfera sumergida en ese fluido. Acá tenemos flujo de Stokes, estamos suponiendo que los Reynolds son bajos, es decir, que no hay ningún tipo de cosa rara por detrás, ¿sí?, de la esfera una vez que pasa el flujo. Y si uno hace un balance de fuerzas, lo que vamos a querer es encontrar una expresión para la fuerza, que vamos a llamar fuerza de arrastre, para las fuerzas que se ejercen, o que el fluido ejerce en esta esfera. Entonces, si uno hace un balance de fuerzas en este caso, acá tiene los ejes X y Z, vamos a tener el peso, el empuje y esta fuerza, que va a ser en la dirección Z, y eso va a estar igualado, como ustedes saben, a la masa por la aceleración. ¿Qué ecuaciones tenemos acá? Tenemos la ecuación de fluido incompresible, que como no está en estado estacionario, bueno, una parte de la de continuidad, y como no está en flujo estacionario, uno le queda esta ecuación para fluido incompresible, y la ecuación de Navier-Stokes en particular para fluido incompresible, newtoniano, estado estacionario, y donde uno expresa el término convectivo, va a quedar escrita de esta manera, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto la clase pasada. Ahora bien, lo que nosotros vamos a querer hacer es encontrar cuál es esta fuerza, y para eso lo que vamos a hacer es integrar los esfuerzos, ¿sí?, sobre la superficie de esta esfera. No lo voy a deducir, está en el ver. Uno puede encontrar, en este caso, las componentes a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes, las componentes de la velocidad en R y en θ, y se pueden escribir de esta manera. Por simetría, de nuevo, igual que en el caso de la tubería, uno sabe que en φ, que es la coordenada del plano XY, la velocidad va a ser 0, y también pueden encontrar una expresión para la presión. Entonces lo que vamos a hacer es, con estas componentes de la velocidad y de la presión, vamos a integrar las fuerzas normales y tangenciales que ejerce el fluido sobre la esfera, que están representadas acá por estas flechitas, y vamos a encontrar justamente la componente normal de la fuerza y la componente tangencial de esa fuerza, ¿sí? Bien, entonces, como lo que queremos hacer es evaluar esa fuerza sobre la superficie, lo que hacemos es evaluar la componente de la presión y después esta componente de acá, justamente sobre la superficie de la esfera, es decir, para R igual al radio de la esferita. En ese caso, esta expresión se reduce a esta expresión de acá. Bueno, esto es un poco lo que les dije. Lo que vamos a querer es encontrar esta fuerza de arrastre, la fuerza que
ejerce el fluido sobre este cuerpo que está sumergido, y lo que vamos a ver, después de hacer las cuentas va a quedar un poco más claro, es que uno va a encontrar dos términos dentro de esa fuerza de arrastre, una componente o una parte que va a venir dada por la forma, y una que tiene en cuenta la parte viscosa del fluido. Entonces, vamos primero a integrar la presión en la superficie de la esfera, la componente normal en realidad, ¿sí? Si uno quiere integrar esta presión, a ver, obviamente como es una esfera, a uno lo que le conviene, lo mejor es integrar en coordenadas esféricas, que es lo que vamos a hacer. Por eso obtuvimos las expresiones para las velocidades y la presión en coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar la expresión de la fuerza debida, que vamos a expresar como presión, ¿sí? O la fuerza por unidad de superficie va a ser la presión, la vamos a integrar a lo largo de toda la superficie de la esfera. Acá lo que hacemos es decir, yo tengo esta presión, ¿sí? Y voy a mirar la componente normal primero, y si uno mira cómo puedo descomponer este vector respecto, que sería, si quieren, este de acá, respecto de θ, lo que me queda es que la expresión de la presión para considerar la componente normal la tengo que multiplicar por el coseno de este ángulo θ, ¿sí? Entonces, lo único que hago acá es la presión evaluada en la superficie de la esfera, que es esta expresión de acá, bueno, la anterior, esta de acá, multiplicada por el coseno de θ, ¿sí? Que sería esto de acá, multiplicada por el diferencial de superficie en coordenadas esféricas. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es una integral sobre la superficie de la esfera de las componentes de la presión normal. Cuando uno viene a esta integral y la integra, las integrales no son muy complicadas, ¿sí? Acá me queda, la primera me queda la integral de coseno de θ, seno de θ, en este caso también me queda igual, y acá me queda coseno, sí, por seno de θ, y en la tercera de las componentes me queda un coseno cuadrado por seno de θ. No son integrales complicadas, y son integrales que ustedes van a hacer, pueden hacer en realidad. Así que simplemente voy a mostrarles el resultado. Lo que aparece, una sola cosa, tengo que aclarar acá para que puedan hacer la cuenta, es que este z, que está acá, lo puedo escribir como r por coseno de θ, ¿sí? Si no, no van a poder calcular la integral. Entonces, cuando uno hace la integral, esta parte de acá desaparece, y los únicos dos términos que quedan, que no son ceros, son el segundo término y el tercer término de acá. Este término es el término que tiene que ver con la presión hidrostática del fluido, y este es el término que tiene que ver con el movimiento, con la parte de la viscosidad del fluido, ¿sí? Entonces, cuando integran, como les dije, el primer término de la integral se hace 0, y los únicos dos términos que sobreviven son el segundo y el tercero, y evaluando la integral entre 0 y pi y 0 y 2pi, lo que les quedan son estas dos expresiones, que como ven hay una parte que tiene que ver con esencialmente la forma, ¿sí? Esto, si lo miran, es el empuje, y una parte que tiene que ver con, esto tiene que ver con el empuje, perdón, y esto tiene la viscosidad, pero tiene que ver con
la, la forma que uno tiene un cuerpo circular. ¿De acuerdo? Entonces, encontré, buscando o integrando el esfuerzo en la dirección normal, encontré, la presión en realidad, encontré la contribución o dos contribuciones, una que viene dada por el empuje y una que viene dada por la forma del cuerpo que está sumergido. Bueno, que es simplemente esto que está acá. Ahora bien, voy a buscar o voy a integrar la otra componente, que es la componente tangencial de la fuerza. Ustedes recuerdan que cuando uno tenía esfuerzos, uno tiene esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales, ¿sí? Lo que tiene que ver con esfuerzos tangenciales, uno siempre lo asocia con los esfuerzos de corte. Entonces, en este caso, igual que antes, uno lo que va a hacer es tomar las componentes de los esfuerzos en coordenadas esféricas. Eso también lo tienen en el libro y no lo vamos a deducir acá. Y lo que vamos a hacer es igual que antes. Ahora tengo este esfuerzo tangencial y lo que voy a hacer es escribirlo para poder integrarlo sobre la esfera. Como uno sabe, creo que para el caso anterior, tal vez no sé si lo nombré, pero lo digo ahora, uno sabe que la componente va a tener que tener solo, la componente de la fuerza de arrastre que estamos buscando tiene solo componente Z, entonces uno lo que busca es la proyección de estos esfuerzos en Z, ¿sí? Por eso usamos el ángulo θ. Si no lo dije, que no recuerdo, lo digo ahora, para que se entienda un poco mejor lo que estamos haciendo. Y de nuevo, voy a buscar la proyección de este esfuerzo tangencial en Z, que es la única componente que va a sobrevivir por simetría, por la simetría del problema. Y voy a evaluar, en particular, me interesa sobre la superficie de la esfera, es decir, en R igual al diámetro, al radio de la esfera. Esta es la expresión para el esfuerzo de corte en coordenadas esféricas. Esta es la expresión para las velocidades. Entonces, si uno evalúa el esfuerzo de corte en un R igual al radio de la esfera, lo que queda es esta expresión de acá, que es lo que uno va a integrar. Acá, la proyección de este vector en la dirección Z es el vector por el seno de θ, y entonces acá me aparece la expresión dentro del integrando en este paréntesis, es la expresión del vector esfuerzo evaluada en la superficie de la esfera por el seno de θ para ver su proyección en el eje Z, ¿sí? Y de nuevo, esta es el diferencial de superficie y simplemente lo que tengo que hacer es integrar a lo largo de la superficie de la esfera. Acá simplemente es cuestión de trabajar con las integrales de las funciones trigonométricas del seno al cuadrado, que uno la puede escribir como 1 menos coseno cuadrado. Eso me sirve porque acá hago un cambio de variables, ¿sí? Entonces, si a coseno de θ lo llamo u, seno de θ diferencial de θ es diferencial de u, y la integral es directa. Y una vez resuelta esa integral, lo que me queda es que el aporte de este esfuerzo tangencial viene dada por esta expresión de acá. ¿Sí? De nuevo, es muy parecida a la anterior, donde tengo la viscosidad, la velocidad del fluido que está impactando en la esfera. Y entonces, mi fuerza de arrastre va a venir dada por la contribución de la forma, que es la primera, la que encontramos cuando hicimos la integral de la componente normal del esfuerzo, ¿sí? La de la presión, y un aporte viscoso que viene dada por esta expresión de acá, la que tiene que ver con los esfuerzos tangenciales. Fíjense que en realidad lo que uno tiene acá es lo mismo, entonces la fuerza de arrastre
toma esta forma, que es una forma muy conocida y se conoce como fórmula de Stokes, ¿sí? Y es la que se usa muchas veces para, no sé si ustedes lo hacen en Física 1, cuando uno quiere calcular la viscosidad o la de un fluido, uno puede encontrar o utilizar la fórmula de Stokes para calcular la viscosidad del fluido. Redondeando un poco, ¿qué fue lo que hicimos? Planteamos un balance de fuerzas. Yo sé que tengo el empuje, el peso y una fuerza de arrastre, y los únicos esfuerzos que yo tengo para integrar sobre la esfera son la presión y los esfuerzos normales, que en este caso van a ir dados por la presión que escribí antes en coordenadas esféricas, y los esfuerzos tangenciales. Cuando uno integra la componente normal, aparecen dos términos, uno que es directamente el empuje, ¿sí? Así que eso lo saco porque es la fuerza de empuje y no entra dentro de la fuerza de arrastre que yo quería calcular, y la segunda parte de integrar los esfuerzos normales más la integración de los esfuerzos tangenciales me dan finalmente esta expresión. ¿De acuerdo? Donde uno le llama viscoso a los tangenciales porque normalmente los esfuerzos de corte están relacionados con la definición de viscosidad y a una contribución de forma. Como les decía, al principio, cuando empecé a plantear esto, uno está asumiendo acá que tiene reinos bajos. Los reinos, para que esta expresión sea válida, tienen que ser menores o iguales que 0,1. Y uno pide eso, justamente como les decía, para tener acá un flujo laminar y no tener ningún tipo de torbellinos, ¿sí?, en la parte posterior del flujo. Ahora, uno puede utilizar este resultado de Stokes para generalizarlo a otros problemas. Uno podría hacer una esfera que se está moviendo, ¿sí?, en la dirección horizontal. En este caso, las fuerzas verticales que tienen que ver con el peso, con el empuje, están balanceadas, entonces uno no las consideraría en el problema. Si uno supone que tiene una esfera que parte del reposo y que el fluido que tiene una cierta velocidad es el que la comienza a acelerar, esa esfera se va a acelerar, pero va a llegar un momento en el cual esa aceleración va a ir decayendo, tiene que ver con que el fluido es viscoso, y finalmente uno tendrá una velocidad límite para esa esfera. Y en este caso, lo que uno puede, una manera de generalizar la expresión que uno encontró para la fuerza de arrastre, es decir, en este caso lo que nos va a interesar, o la velocidad que va a entrar en juego, es, si uno tiene ahora una velocidad del cuerpo y del fluido, es la velocidad relativa entre los dos. Entonces, uno lo que escribe en la expresión que encontramos para la fuerza de arrastre es justamente esta velocidad relativa entre el sólido y el fluido. Y uno lo que hace después es decir, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? Uno es encontrar una expresión para la velocidad. Entonces uno tiene una expresión para la fuerza de arrastre que obtiene usando los resultados para la esfera sumergida en el fluido, y esa fuerza, como no tengo otra fuerza acá, la puedo igualar directamente a la masa por la aceleración, y la aceleración uno sabe que es la derivada de la velocidad respecto de t. Entonces simplemente escribimos la masa en términos de la densidad de la partícula o de la esfera, y la fuerza de arrastre de esta manera. Fíjense que la única diferencia con la otra es que en la otra apareció el radio y aquí el diámetro, por eso, ¿sí?, acá no aparece el 6 y aparece un 3. Yo puedo escribirlo en términos del radio, puedo escribirlo en términos del diámetro. Entonces, de esta manera, a mí me queda una ecuación, ¿sí?, diferencial, donde lo que yo quiero calcular es la velocidad en x. Y esto se puede hacer por integración sin ningún tipo de dificultad.
Lo integra, pasa a los diferenciales, ¿sí? Integra entre el instante inicial y algún tiempo genérico, que va a tener una velocidad genérica, que es la expresión que uno quiere encontrar, y esto sale, y esto me va a dar menos un logaritmo, y despejando, ¿sí? B de X, es decir, tomando la inversa del logaritmo, uno va a llegar a esta expresión. Perdón. Que es una expresión, una exponencial decreciente, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene es, para distintos valores de este exponente b que acompaña el tiempo, distintas curvas que tienden, ¿sí?, a un valor que es un valor que sería la velocidad del fluido suficientemente lejos de la esfera. Y esto que está acá lo que me da es una idea del tiempo de respuesta. Ustedes vieron cosas muy parecidas cuando vieron, no sé en qué física lo ven ustedes, pero cuando ven la parte de capacitores y de respuestas de los circuitos eléctricos, esencialmente es el mismo tipo de ecuaciones y el mismo tipo de soluciones que uno encuentra, y la interpretación es la misma, es el tiempo de respuesta, ¿sí?, de este sistema. Y puedo hacer también, puedo tratar de usar el resultado anterior para encontrar también la expresión para la velocidad en función del tiempo para este caso de acá, donde también tengo una esfera que al principio está en reposo y después cae en un fluido que es en la dirección contraria al movimiento de la partícula. Sí, acá tengo, fíjense que acá el eje Z en este dibujo está hacia abajo, y lo que quiero es ver cuál va a ser la expresión para la velocidad. Esta aceleración también va a ir decreciendo con el tiempo, y en algún momento la esfera va a encontrar o va a alcanzar una velocidad terminal, que va a ser la velocidad asintótica. Y acá de nuevo, ¿sí?, voy a tomar la velocidad relativa. El signo que tengo acá es porque el eje Z está hacia abajo. Y acá el balance de fuerzas que tengo que hacer ya no solo cuenta la fuerza de arrastre, ¿sí?, sino que en la segunda ley de Newton voy a tener que poner la expresión de las tres fuerzas que actúan en la dirección Z, el peso, el empuje y la fuerza de arrastre, donde sí lo que voy a hacer es usar esta expresión para la fuerza de arrastre. Y el proceso es exactamente igual que antes. Uno lo que hace es escribir la expresión para estas fuerzas, que es esto de acá, e integrar, ¿sí? Aunque es, entre comillas, más compleja que la expresión anterior, en realidad lo único que yo estoy haciendo es integrar, o lo que voy a hacer después es integrar respecto de Z. Entonces todas estas cosas son constantes, y como mucho aparecerán multiplicando en la integral, pero en el fondo lo que uno tiene es la integral de un logaritmo, que es esta que está acá, ¿sí? Es que igual que antes uno puede integrar, de nuevo la integración es directa, y una vez que uno obtiene la solución de la integral del tipo logaritmo, despeja b de z, y lo que le aparece es todo este término multiplicando, pero que es un término constante, ¿sí? Todos estos son datos del problema, por una exponencial que tiene la misma pinta que antes, donde, bueno, acá tendré un factor que está multiplicando, pero acá también tengo un tiempo de respuesta y un comportamiento que, de acuerdo a si lo que está multiplicando acá, ¿sí?, si todo esto es mayor o menor que 0, va a tener un valor asintótico como el de la curva roja o como este que está acá. Bien. Vimos dos ejemplos en los cuales la ecuación de Navier-Stokes tenía una solución exacta, se podía encontrar una solución exacta. Eso en general no sucede, no es fácil encontrar una solución exacta,
Y fue Prandtl el que postuló que se podía, o cerca de los cuerpos había una región, cuerpos sólidos, había una región en la cual una región pequeña, digamos, en principio, cerca de un cuerpo sólido que estaba sumergido en un fluido, en la cual los esfuerzos viscosos iban a ser importantes, pero fuera de esa región cercana al sólido, el cuerpo se iba a, el flujo se iba a comportar como ilícido, o uno lo podía considerar como como un fluido en el cual la viscosidad no era relevante, y entonces en esa parte exterior uno podía utilizar las ecuaciones de Euler, que consideran que las fuerzas viscosas no son, o son despreciables frente a los otros términos en la ecuación de Navier-Stokes, y también uno tenía, bueno, la ecuación de Bernoulli y de continuidad, obviamente, y en una región cercana uno sí tenía que tener en cuenta los efectos viscosos. Entonces, si uno esta diapositiva ya la vimos, si esto es considerar qué es lo que pasa en las líneas de corriente. Si uno está en las condiciones en las que puede suponer que la ecuación de Bernoulli es válida, recuerdan que si yo tenía 2 puntos a lo largo de una línea de corriente, lo que se tenía que cumplir es que la presión más la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2 fuese igual en 2 puntos cualquiera de esa línea de corriente. Otra de las suposiciones que hizo Prandtl es que dentro de la capa límite la distribución de presión es la misma que la que uno tiene en la región en las cuales las fuerzas viscosas, no son apreciables. Entonces, si uno mira esta distribución de presiones y velocidades, ¿sí?, que uno tendría asociadas en estas líneas de corrientes, fíjense qué es lo que pasa cuando uno tiene una superficie que es curva. Y acá una cosa que vamos a ver después del intervalo es que yo tenga una superficie curva o que yo tenga una superficie recta cambia mucho en cuanto al comportamiento de la capa límite. Porque tener deformado o no el fluido altera justamente las presiones que yo voy a tener. Entonces imaginemos que yo estoy en un punto por acá y quiero comparar este punto con lo que pasa en el punto superior, en el punto Q. ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera clase tubos de corriente? La clase pasada yo se los nombré de nuevo. Si yo me estoy moviendo por un tubo de corriente que, por ejemplo, incluye estas 3 líneas de corriente y vengo y las miro acá la velocidad es mayor que acá, ¿sí? Porque el área por la que pasan estas líneas de corriente acá es mayor que esta área de acá. Entonces la velocidad en este punto es mayor que en este. Pero si Bernoulli se cumple y la igualdad entre esa relación de presiones y velocidad se tiene que cumplir entre este punto y este punto, una velocidad mayor acá significa que acá la presión tiene que ser menor que acá, justamente para poder cumplir Bernoulli. Y acá pasa todo lo contrario, ¿sí? Y acá la velocidad es mayor, acá va a ser menor, pero entonces la presión acá va a tener que ser mayor que la presión en este punto. ¿Y por qué me importa eso? Porque los flujos, fluido, va a ir de la zona de mayor presión a la zona de menor presión, ¿sí? Entonces, en esta zona de acá, yo tengo zona de menor presión a mayor presión, ¿sí? O sea, tengo un gradiente voy de zona de menor presión a mayor presión, y acá al revés, voy de una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Y es, bueno, y es un poco
lo que les dije antes es lo que está escrito acá. Una vez que yo, no sé si estaba escrito, sí, bueno, pasó una filmina sin decirlo. Si yo estoy mirando lo que pasa en el punto Q, ¿sí? Las fuerzas viscosas se oponen al movimiento y el gradiente, cuando estoy mirando este punto, el gradiente de presión favorece el movimiento y el fluido se acelera. Ahora, una vez que yo estoy superando este punto Q, pasa lo contrario. El gradiente de presión va a ser adverso y el fluido va disminuyendo su velocidad. Entonces recuerden, porque esto lo vamos a usar ahora después del intervalo que damos de 5 minutos, yo tengo entonces acá zonas de menor velocidad pero mayor presión, acá zonas de mayor velocidad y menor presión, y hacia acá pasa lo contrario. Estos gradientes se denominan adversos, ¿sí? Justamente porque acá tengo una zona de mayor presión a una de menor presión, entonces va a tender a ir en esta dirección, ¿sí? Como oponerse al movimiento de las líneas de corriente, y acá va a favor de las líneas de corriente. Bueno, esto igual lo vamos a ver después cuando veamos cómo se comporta la capa límite. Así que por ahora dejamos y hacemos un pequeño intervalo antes de empezar con lo que sigue. ¿Tiene alguna pregunta? Hola, hola, hola Vero. Hay una pregunta de Ángeles. Sí, ahí estoy tratando de ver, pero había acallado la... Sí. ¿No entendés por qué en el segundo tramo pasa lo contrario si el área es mayor? No, pasa lo contrario, justamente lo contrario, en el sentido que pasás de un punto anterior a un punto posterior. Vos pasás de un punto de mayor presión, a ver, acá. En esta zona el área es mayor, pero entonces la velocidad es menor, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que vos acá, en esta parte de acá, tu presión es mayor en este punto que en este punto. Por lo tanto, el fluido, el gradiente de presión, es favorable porque tiende a acompañar el movimiento del fluido, ¿sí? O sea, el fluido va a tender de zonas de mayor presión a menor presión. ¿De acuerdo? Eso pasa con todos los potenciales, digamos. Así que voy a tener en esta parte de acá, el gradiente de presión se llama, no me acuerdo cómo se llama, este lado es adverso, este lado es favorable, ahí está, no me salía, porque justamente la diferencia de presión entre este punto y este punto naturalmente hace ir al fluido desde el punto P hasta el punto Q, ¿sí? A una zona de mayor presión a una zona de menor presión. Ahora acá, mi fluido se sigue moviendo de acá para acá, eso no cambia, ¿sí? Ahora, si uno empieza a mirar, y eso lo vamos a ver bien cuando veamos capa límite, y eso se va a sentir en realidad cerca del cuerpo, donde estas deformaciones de la línea de corriente son importantes, ¿sí? Porque acá lejos yo casi no me entero de eso, pero acá muy cerca del cuerpo, ¿sí? Para verlo como amplificado, yo paso de una zona de mayor velocidad a una de menor velocidad, y el gradiente de presión es de mayor a menor. Entonces, el gradiente de presión es en esta dirección, se opone a lo que está haciendo el fluido. Y eso va a tener consecuencias después. El hecho de que haya una deformación en las líneas de corriente, que se deforme el flujo alrededor de un cuerpo, hace que se produzcan o que se puedan producir estas diferencias o gradientes de presión favorables y adversos
que pueden generar fenómenos que son los que vamos a ver en un par de minutos. Pero ocurre lo contrario en el sentido que el gradiente de presión es en esta dirección. ¿Sí? ¿Se entendió ahora o no se entendió? Listo. Me dijo que sí, Ángeles. Cuando me dice, sí, en la zona de en la parte de abajo de la esfera, sí, es lo mismo, es simétrico. Pero por una cuestión de comodidad solo muestro la de arriba. ¿Sí? Pero cada vez que uno tiene esa deformación pasa lo mismo arriba y abajo. De hecho, si no me equivoco, puse una... No estoy seguro que puse una imagen en la que se ve. Pero sí. No hay alrededor del cuerpo, pero es lo mismo. En un plano, si lo mirase, o si uno mirase un corte de un cilindro infinito, uno podría definir un eje, ¿sí? Y podrías mirar la parte de arriba. No, de arriba y de abajo se refiere a la parte superior y a la parte inferior de la esfera, Nicolás, me parece, no a aguas arriba y aguas abajo.